el ciclo de videoconferencias 2013, la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea, que ha diseñado la Comisión Nacional de Bioética y que tiene como propósito difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer algunos de los temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo del conocimiento. La final última es promover una cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de la actualización constante de conocimiento en este campo, tanto desde la perspectiva de salud como de las ciencias de la vida. El día de hoy se llevará a cabo la 6ª conferencia magistral que dictará la doctora Ingrid Brenna Sesma con el tema Derechos Reproductivos y Derechos Humanos. La doctora Brenna es egresada de la Universidad Complutense de Madrid como doctora en Derecho cum laude, es investigador titular, sede de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, ha sido miembro de los comités de ética e investigación de la Facultad de Medicina y ex consejera de la Comisión Nacional de Bioética. Ha fungido como secretaria académica del Colegio de Bioética. Actualmente es coordinadora del Núcleo de Estudios en Salud y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La doctora Brenna es autora de varios libros y artículos relacionados con derecho y salud, así como coordinadora de numerosos escritos sobre genética y células troncales. Reproducción asistida, cuenta con publicaciones internacionales en Francia y España, entre los que destacan Latin Bank, Estudio Legal y Social de las implicaciones de la creación de bancos de material biológico para investigación biomédica, publicado en Bruselas en 2011. Además, ha impartido cursos de posgrado en diversas entidades de la República y en esta ocasión la tenemos como nuestra invitada especial. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre derechos humanos y reproductivos, que creo que están muy vinculados, como lo veremos, con la bioética. Los problemas éticos suscitados por los adelantos de la ciencia deben examinarse tomando en cuenta varios elementos. Por un lado, el respeto a la dignidad de la persona humana, pero también el respeto universal y la observancia a los derechos humanos y libertades fundamentales. Vamos a ver cómo hay una estrecha relación entre el concepto de dignidad con lo que son los derechos humanos. Claro, esto de manera un poco breve. ¿Qué es la dignidad humana? Se maneja mucho en bioética, siempre se habla, es la expectativa de poder lograr el respeto a la dignidad humana de los seres humanos. Entonces, el concepto de dignidad humana es el punto de convergencia entre bioética y derechos humanos. Definitivamente ustedes habrán leído al respecto de la dignidad humana, es un concepto muy vago, muy amplio, que se ha tratado de definir, y cada grupo que maneja bioética le ha dado un sentido distinto a la dignidad. Por eso vemos que, aunque se hace referencia a la dignidad en varios documentos relacionados con la bioética, en ninguno de ellos se define. Por eso se dice que la dignidad humana es como un continente. ¿De qué lo vamos a llenar? Y para eso nos sirven los derechos humanos, que son las libertades fundamentales, y estos conceptos nos auxilian a la conformación del concepto de dignidad. ¿Qué entendemos por dignidad? ¿De qué está lleno ese contenedor? Pues está lleno de libertad de investigación, de autonomía del sujeto de investigación, de la integridad física, de la privacidad, de la no discriminación. Todo esto le dan un contenido al concepto de dignidad humana. Vamos a ver cómo hay temas comunes entre la bioética y los derechos humanos. No quiere decir que esto sea exhaustivo y que hayamos comprendido todos los derechos humanos que tienen que ver con la bioética, pero sí es muy ejemplificativo. Entonces tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal, derecho a la privacidad, derecho a la salud, no discriminación, protección del medio ambiente, dignidad humana, que bueno, yo lo pondría en otro lugar porque todos los demás nos dan el concepto de dignidad humana, la autonomía y desde luego la libertad de investigación. Esta presentación vamos a hablar sobre un punto de vista liberal y laico que relaciona ciertos derechos reproductivos con ciertos derechos humanos. Es decir, no voy a hablar de todos los derechos reproductivos ni voy a hablar de todos los derechos humanos. Voy a hablar de ciertos derechos reproductivos
Sobre todo me voy a referir a la fertilización artificial, ¿sí?, con ciertos derechos humanos. No me voy a referir a la suspensión legal del embarazo, sino en esta ocasión me voy a referir a las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué son los derechos reproductivos? Es un tema que ustedes comúnmente oyen, derechos reproductivos. ¿Qué significa y de qué están? ¿Cuál es su contenido? En primer lugar, diremos que todas las personas tienen derecho a reproducirse y este derecho forma parte de su derecho a organizarse familiarmente. Tenemos una familia que ya decidió tener 2 niños, una familia pequeña. ¿Qué le corresponde a los derechos? Por ejemplo, es un derecho, pero esto quiere decir que yo puedo ir a los tribunales a ejercer mi derecho a la reproducción. Pues no, realmente es un derecho que se traduce a que los poderes públicos les corresponde abstenerse de imponer límites o interferir o controlar este tipo de decisiones, salvo situaciones extremas. O sea, es un derecho que funciona no porque el Estado me dé a mí el derecho de reproducirme. Este derecho lo tengo yo desde que tengo la edad suficiente para la reproducción, y el Estado ¿cómo protege ese derecho a la reproducción? Absteniéndose de imponer límites, interferir o controlar ese tipo de decisiones que le corresponden a las personas. Estos derechos se configuran como una facultad, la de decidir tener o no tener hijos, o el espaciamiento temporal entre ellos. Este es el principal de los derechos reproductivos. De ahí surgen todos los demás que vamos a ver ahora en adelante. Entonces, repito, es la facultad de decidir tener o no tener hijos, porque también está nuestra facultad el decidir no tenerlos y el espaciamiento entre ellos. Pero estos derechos a la reproducción, además de esa facultad, abarcan al mismo tiempo otros derechos que están vinculados con la reproducción. Y estos son la autonomía y libre decisión, derecho a la salud, derecho a fundar una familia, derecho a la privacidad, derecho a la vida y el derecho a la igualdad, o sea, a la no discriminación. La autonomía, que también es un principio de la bioética y es considerado como un derecho humano, se refiere a la libertad de procreación, que es casi absoluta para las parejas sin problemas de fertilidad. O sea, son libres para tener hijos la mayoría de las personas que no tienen problemas de fertilidad. Vamos a hacer referencia un poco a instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos textualmente expresa: se habrá de respetar la autonomía de la persona. ¿Qué significa esta autonomía? Es la facultad de adoptar decisiones asumiendo la responsabilidad y respetando la autonomía de los demás. ¿Qué nos resalta de esta definición? Primero, que es una facultad para tomar decisiones, sí, siempre y cuando se asuma una responsabilidad y siempre y cuando se respete la autonomía de los demás. O sea, autonomía no quiere decir yo quiero hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Esa autonomía está limitada por una responsabilidad y por el respeto a la autonomía de los demás. Está estrechamente vinculada con el concepto de dignidad. No podemos pensar que una persona sea digna si no tiene autonomía. ¿De acuerdo? La dignidad nada significa si no se vincula con la libertad de las personas. Esto es, con su derecho a decidir sobre su vida. En derecho se habla de un derecho a la autodeterminación física. Esto quiere decir el poder que cada persona tiene para decidir sobre su propia vida, elegir sus valores y dirigir su destino.
permite, como es autodeterminación física, permite a las personas decidir qué hacer o qué no hacer con respecto a su cuerpo. Por ejemplo, un sujeto una persona que accede a ser sujeto de una investigación, pues esa misma persona está decidiendo que sobre su cuerpo se hagan algún tipo de investigación. Entonces allí está ejerciendo su derecho a la autodeterminación física. En esta ocasión nos vamos a centrar en las decisiones que pueden tomar las personas en relación a su cuerpo, que tiene que ver con su reproducción. La decisión de tener o no tener hijos y su espaciamiento forman parte de esta autonomía e identidad de la persona. Es decir, ¿y por qué hablo de identidad? Hay personas que quieren tener una familia grande, hay personas que tienen su futuro y su identidad está en tener una familia más amplia, en tener una familia restringida o en su decisión de no tener hijos, tanto en su dimensión personal como de pareja, porque la persona cuando está sola puede tomar por sí misma estas decisiones. Cuando está en pareja será la pareja la que tiene que tomar estas dos decisiones. Y esta autonomía está protegida por el artículo 11 de la Convención Americana para la Protección de Derechos Humanos. En esta ocasión me voy a referir a ciertos documentos internacionales relativos a los derechos humanos, como va a ser, ya lo hemos visto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también los pactos derivados de esta declaración, que tienen que ver con la protección de los derechos relacionados con los derechos civiles. Bueno, sería la segunda dimensión de los derechos, los culturales, sociales y económicos, sociales y culturales. A estos nos vamos a referir, y a la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos. Otro derecho que tiene que ver con los derechos reproductivos es el derecho a la salud. La misma Organización Mundial de la Salud nos ha dado una definición del concepto de salud, y este es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Realmente esta definición es muy avanzada, porque antes se consideraba que salud era ausencia de enfermedades. Pero con esta definición, y claro, es un poco utópica, ¿cuándo vamos a poder alcanzar el estado de completo bienestar físico, mental y social? Es una utopía, pero es lo que se llama un derecho programático, o sea, tenemos que tender a que esto se logre, ¿no? Y no estamos hablando de un bienestar tanto físico, pero además mental, que claro, la salud no nada más es salud física, es también salud mental y social, que habla del entorno de la persona en donde pueda realmente encontrar este bienestar físico y mental. El derecho a la salud, bueno, nos podríamos quedar todo el día platicando de qué significa el derecho a la salud, pero vamos a sintetizar hablando del derecho a la salud como un conjunto de libertades y como un conjunto de derechos. Y cuando hablamos de libertad, insistimos en la libre decisión que tiene una persona sobre su cuerpo y sobre su salud, y que incluye su libertad sexual y genética. La libertad que tiene la persona de decidir qué tipo de sexualidad va a tener en su vida, siempre y cuando el límite, siempre y cuando no afecte a otras personas, ¿sí? Entonces, mientras no se dañe a otra persona en su autonomía o en su integridad, debe de respetarse esa libertad sexual y forma parte del derecho a la salud. ¿Qué derechos nos da? Entre otros, claro, no vamos a hablar de otros aspectos del derecho a la salud, como serían los accesos a los medicamentos y a tratamientos, más que en la vertiente reproductiva, que más adelante vamos a ver.
¿Cuáles son estos derechos? Pues a no ser sometidos a tratamientos o experimentos médicos sin consentimiento. Eso también es uno de los principios de la bioética, a través del consentimiento informado. Nadie debe de ser sometido a un tratamiento o experimento médico sin su consentimiento, y siempre y cuando también haya seguridades y certezas de que no se le va a causar un daño, o por lo menos no un daño de dimensiones considerables. Hemos hablado hasta ahorita del derecho que tienen las personas a reproducirse. Dijimos que es un derecho casi ilimitado, no necesitamos que nadie nos auxilie para el ejercicio de este derecho. Lo único que necesitamos es que el Estado no nos limite y no nos abstenga, no nos ponga piedritas en el camino, por decirlo de alguna manera, para que ejerzamos nuestro derecho a la reproducción. Sin embargo, existen en esta época personas, parejas y personas que padecen problemas de fertilidad. La infertilidad mucho tiempo no se consideró como una enfermedad, hasta que ya la Organización Mundial de la Salud la ha definido como una afectación de la salud física, pero que además puede generar también problemas de salud mental. Y esto no es un problema menor si se estima que 1 de cada 6 parejas a escala mundial afecta por igual a hombres y mujeres. Estos números tan altos se han dado sobre todo en la actualidad. Ahora hay muchísimos más problemas de fertilidad en las parejas que los que había hace 50 años o más. Y esto tiene la explicación desde que la mujer se ha incorporado a la vida económica y que ha visto otras opciones para su vida. Antes era únicamente formar una familia, tener una familia grande y dedicarse únicamente a la educación de los hijos. Pero desde que la mujer ha salido y que ha buscado su destino fuera de la familia, dedica menos tiempo a la vida familiar y más a otro tipo de actividades. Y por lo mismo retrasan su decisión de tener hijos. Hace 50 años lo normal era que las chicas se casaran de 18, 20 años, bueno, a los 25 años ya eran casi quedadas. En cambio ahora pregúntale a una chica de 25 años si está pensando en el matrimonio y en tener hijos, le van a decir, bueno, pues sí lo tengo contemplado, pero un poco más adelante, ¿no? Y ese poco más adelante llegan los 30, llegan los 35 años, y es cuando empiezan a decir, no, pues ahora sí creo que es el momento adecuado de tener hijos. O sea, no hay una concordancia entre el desarrollo biológico y el desarrollo personal, ahora sobre todo y en especial de las mujeres. La edad óptima para el desarrollo es entre los 20 y los 35 años, 20 a los 30 años. Y realmente cuando las mujeres sienten que ya están capacitadas mentalmente para tener hijos, pues empiezan por ahí de los 30 en adelante, ¿no? Y bueno, vemos casos de edades todavía mucho más adelantadas. La definición de infertilidad es cuando una pareja, después de tener relaciones continuas, no logran el embarazo después de 1 año de tener relaciones sin protección. Y es cuando las parejas deben de empezar a cuestionarse si tienen algún problema de infertilidad y de acudir a un médico a ver cómo pueden resolver esta situación. Estas personas que tienen dificultades para reproducirse, pues vamos a reconocerles los mismos derechos reproductivos que a las personas fértiles. Sin embargo, aquí hay un elemento que establece una diferencia. Estas personas tienen alguna dificultad o imposibilidad para ejercer su derecho. En personas con problemas de infertilidad, el derecho entonces a la procreación tiene que adquirir matices diferentes. Ya no estamos hablando de esta libertad ilimitada que se puede ejercer en cualquier momento
¿Por qué? Porque someterse a una técnica de reproducción asistida es complicado. Las técnicas de reproducción asistidas son complejas y hay siempre riesgos asociados a estas técnicas y que además implican otros intereses y otros derechos de todos los que estén dentro de estos procedimientos. Por lo tanto, estos derechos tienen que ser atendidos por el Estado de una manera distinta. ¿Y cuál será esta manera distinta? En un momento al Estado, dijimos anteriormente, a los que no tienen problemas de fertilidad, al Estado lo único que le corresponde es abstenerse. Pero vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el Estado frente a las personas que tienen problemas de fertilidad. Volvemos a repetir, estos índices de fertilidad se han incrementado en todo el mundo en forma alarmante. Esta situación ha propiciado que estas parejas o estas personas, porque no nada más es problema de parejas, si estamos viendo que muchas de las técnicas se pueden aplicar a mujeres solas y en algunos casos también a hombres que han recurrido ya a la maternidad subrogada. Pero vamos a ver cómo entonces estas parejas acceden cada vez con mayor frecuencia a estas técnicas de reproducción asistida. Hay muchas modernas técnicas de reproducción asistida. No consideré que este fuera el foro conveniente y por cuestiones de tiempo a explicar todas las técnicas de reproducción asistida que existen en la actualidad. Voy a hablar de las más comunes, que es la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Esto no obsta para que ahora ya, por ejemplo, se está pensando en que haya una donación de ovarios. Claro, esto habrá que reflexionarlo desde el punto de vista ético, qué tanto es posible hacer un trasplante de un ovario o de tejido de un ovario a otro, qué tanto se puede hacer. Pero bueno, esto ya es otro asunto. Vamos a referirnos ahora a la inseminación artificial y en especial a la fecundación in vitro. La inseminación artificial, las dos técnicas de reproducción asistida tienen por objeto poner en contacto el espermatozoide con el óvulo. La diferencia es que con la inseminación artificial esto se hace dentro del cuerpo de la mujer. Ahorita vamos a ver un diagrama donde vamos a ver muy claramente, lo pasamos y luego regresamos, cómo esta técnica se realiza dentro del cuerpo de la mujer. Con una cánula se introduce el semen, que ya puede ser o de su pareja, y entonces se llamará inseminación homóloga. Si el semen es de la pareja estable de la mujer, y heteróloga si es producida por un semen de un tercero. ¿Sí? Entonces, bueno, los problemas surgen a partir de la heteróloga, los problemas éticos y jurídicos a partir de la heteróloga, porque en la inseminación homóloga, pues el hijo que tenga la mujer va a ser el hijo de su pareja. Entonces, bueno, pues nada más fue como ayudar a la pareja que tenía cierto tipo de infertilidad a lograr el embarazo. Los cuestionamientos ya son con la heteróloga porque hay un semen de un tercero, y aquí ya entramos al tema de los bancos donde está resguardado el semen y cuál es la relación con los bancos, que no me voy a referir por ahora a este problema, pero y luego la pareja estable pues tiene que aceptar que su mujer se someta a una inseminación artificial, porque si no resultaría que ese niño se quedaría sin padre. Entonces el esposo de la mujer que se somete a esta técnica pues tiene que aceptar que va a reconocer como suyo el hijo que nazca como producto de esta inseminación. Bueno, pues aquí vemos, como ven ustedes, es en el cuerpo de la mujer. Las inseminaciones tienen ya mucho tiempo de estarse haciendo en el mundo. Los primeros datos hablan desde el siglo XVIII que se hizo algún tipo de esta técnica, y bueno, pues ahora es muy común. En cambio, la fertilización in vitro consiste en la función de los gametos masculino y femenino
pero realizado en forma extracorpórea, fuera del cuerpo de la mujer. Esto es generalmente en un laboratorio y hay 3 etapas: la obtención de gametos femeninos y de los masculinos. Este es un procedimiento bastante complicado, porque para obtener los gametos femeninos no vamos a esperar a que la mujer ovule para sacarle un ovulito en una época determinada, porque los índices de que pudieran realmente esto llevar al éxito serían casi nulos. Entonces, a la mujer se le dan hormonas durante un tiempo determinado para que produzca una gran cantidad de óvulos. Después se tiene que hacer una pequeña operación para obtener esos óvulos y resguardarlos, ¿no? ¿Cuántos? Pues eso es difícil determinar, porque depende de lo que haya ovulado la mujer durante ese ciclo y como consecuencia de las hormonas que se le dieron. Se tienen ya los óvulos. Los masculinos, no voy a decir cómo, pero es muy fácil y muy rápido de obtener los gametos masculinos. Ya dentro de un laboratorio se hace la fecundación in vitro, el encuentro del óvulo con el espermatozoide, y después se hace una selección, que es ahí donde hay muchas personas donde cuestionan mucho esta selección que se haga de los cigotos, se consideran los más aptos, y se hace la transferencia del cigoto al seno materno para la implantación en el útero de la mujer. Esta transferencia también, si hemos fecundado varios óvulos, a veces hasta 12, 15, vamos a introducirles todos estos al cuerpo de la mujer. Imagínense una mujer con un embarazo de 10 hijos, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones en muchas legislaciones y en las recomendaciones médicas también es que nunca se haga una transferencia mayor de tres cigotos, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, esta mujer que quería emular en todo a Angelina Jolie. ¿Se acuerdan que se había hecho primero operaciones para parecerse a Angelina Jolie? Y luego se hizo una de este tipo de fecundaciones y tuvo, creo que 6 hijos. Y todos le vivieron, pero ahora ella sola, ¿cómo los van a mantener? Entonces, además el problema, imagínense de qué tamaño tienen que nacer unos niños para estar dentro del cuerpo de una mujer y después todavía ser viables. Por eso, en todos estos temas, y vamos a ver que es una de mis conclusiones, es necesaria una reglamentación, porque mientras no haya una reglamentación específica, pueden ocurrir cualquier tipo de situaciones, éticas y no tan éticas. Tenemos una foto de cómo con esa aguja, imagínense de qué tamaño tan pequeño tiene que tener tan pequeño para introducir el espermatozoide a ese óvulo y después pasar este óvulo ya fecundado, pasar a ese recipiente que vemos después. Esta tecnología, pues unos la aceptan y otros, muchos, no la aceptan y crean muchas controversias sociales, culturales, políticas y jurídicas. Pero vamos a ver que cada vez son menos, cada vez en cuanto se va avanzando en estas técnicas y hay más conocimiento de ellas, existe más aceptación social en ellas. Pero una cosa es que se creen controversias y otra cosa, como ha ocurrido en algunos países, es prohibirla totalmente, como el caso de Costa Rica, al que nos vamos a referir posteriormente. Y ya su prohibición, su mala reglamentación puede afectar varios derechos humanos de los cuales ya habíamos mencionado. Desde luego, y siempre insisto en el principio de la autonomía, que es el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones. ¿Por qué vamos a impedir que una persona pueda tomar la decisión de acceder a las técnicas de reproducción asistidas?
no debería existir ningún elemento para decir, mira, a mí me parecen que las técnicas de reproducción asistida no son adecuadas, representan muchos riesgos, así que yo no quiero que tú accedas a las técnicas de reproducción asistida, ¿sí? Por mi propia manera de pensar o mis propios conceptos sobre lo que debe ser la reproducción. Entonces, lo primero que tenemos es que respetar a la autonomía de las personas para que ellas decidan si acceden a las técnicas de reproducción asistida de acuerdo con sus propios valores, ideas y creencias. Así como no le podemos decir a alguien, oye, tú no tienes hijos, oye, te tienes que someter a una técnica de reproducción asistida porque yo considero que tienes que tener hijos. No podríamos imponerle a nadie que acceda a las técnicas de reproducción asistida, como no deberíamos de impedirle a alguien que de acuerdo con nuestras propias creencias no acceda a las técnicas de reproducción asistida. Entonces, lo primero es que respetar la autonomía de las personas para decidir si quieren o no acceder a las técnicas de reproducción asistida y a qué tipo de técnicas. Hay muchas personas que aceptan la inseminación artificial, pero que por sus creencias religiosas podrían decir, o porque no quieren someter a su cuerpo a esta invasión de hormonas, que digan, yo no quiero entrarle a un proceso de fertilización in vitro. Cada persona, cada pareja puede tomar su propia diferencia. A diferencia del derecho a la procreación natural, en las personas con problemas a la fertilidad, lo que se le puede exigir al Estado es que no limita ni suprima el derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida. No al menos si hubiera una justificación, que vamos a ver que no existen derechos absolutos, todos los derechos son relativos, ¿sí? Hay veces que se justifica que un derecho esté limitado cuando hay una justificación racional, legítima y proporcional. Repito, no están sujetos, ningún derecho es absoluto y vamos a ver cuáles serán estos límites, que tampoco esos límites no pueden ser absolutos. Los límites están derivados del ejercicio de la propia de la libertad de los demás y el ejercicio del respeto de los derechos de las demás personas, así como de los propios. Estos son los límites. Yo no puedo tomar una decisión que afecte los derechos humanos de los demás. ¿Sí? Este es uno de los límites. El derecho a fundar una familia también es reconocido como un derecho humano, está en la Convención Americana para la Protección de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está asociado al derecho a tener hijos, es el derecho a fundar una familia, ¿sí? Pero así está contemplado en estos documentos internacionales. Por eso, además de que lo reconozcamos nosotros como una libertad, hay instrumentos internacionales que están protegiendo estos derechos. Otro derecho que es muy común para la bioética es el derecho a la privacidad. ¿Qué significa el derecho a la privacidad? Voy a adelantar un poquito. Son conceptos intimidad y privacidad que en algún momento se confunden por el origen de los términos y de su regulación y de su protección en distintos sistemas jurídicos. Ustedes van a ver que en los sistemas español o latinoamericano usamos más el término intimidad y en los documentos anglosajones privacidad. ¿Por qué? Porque privacidad, y yo prefiero el término privacidad, es la facultad de privar a los demás del conocimiento de mi intimidad. Yo tengo un derecho a privar a todos los que están aquí y a todos los demás a que entren en mi intimidad, a mi información que me corresponde y que es mi intimidad. Esa es mi intimidad, es lo que es íntimo, lo que es mío, lo que pertenece a mi cuerpo, lo que pertenece a mi mente, pero el derecho es a privarte a ti de que entres a conocer aquello que yo no quiero que tú conozcas.
privacidad se configura entonces como un derecho a la protección frente a las injerencias arbitrarias. ¿Y por qué digo arbitrarias? Porque habría algunas injerencias que pudieran estar justificadas, que atentan contra la intimidad. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la prueba genética para determinar la paternidad. Va a decir el presunto Pablo, está afectando mi intimidad. Pues sí, pero no es una injerencia arbitraria, es una injerencia justificada de entrar a tu privacidad para establecer una filiación. Intimidad y privacidad están vinculados a otros valores. Vamos a ver cómo en todos estos derechos humanos vinculados, reproductivos, son como una red. Unos se conectan con otros y todos forman estos derechos reproductivos. Igualdad, seguridad, autodeterminación, todos ellos están conectados entre sí. La protección a la vida privada incluye el respeto a las decisiones de convertirse, a la simple decisión de convertirse padre o madre, y en el derecho a no engendrar le corresponde nada más a la vida privada de las personas. Y ven ustedes que en Estados Unidos la famosa sentencia de Wade Roe que permite el aborto es porque dice que el Estado no tiene por qué interferir en las decisiones privadas de las personas. Es a tal grado necesario que el Estado reconozca y proteja la vida privada de las personas. Ellas son las que pueden decidir sobre si quieren o no tener hijos y el Estado no puede intervenir en esa privacidad. ¿Qué significa la igualdad para la bioética? Y voy a referirme a la igualdad porque está íntimamente relacionado con la no discriminación. La Declaración Universal sobre Bioética dice que se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad, de modo que sean tratados todos con justicia y equidad. La igualdad de los seres humanos tiene que ver, obviamente, con la dignidad de los seres humanos. No se puede hablar de que unos son dignos y de que otros no tienen dignidad. Todos deben de ser tratados por iguales. ¿Qué significa la igualdad para el derecho? Que todas las personas sin distinción de personas por su nacimiento, sexo, religión, condición política, económica, social, preferencias sexuales, condiciones de salud. Bueno, hay quienes hacen una lista muy grande de por qué no deben de las personas ser discriminadas, pero en términos generales, ¿qué significa? Que no hay ninguna justificación para tratar a unas personas de una manera igual que a otras. Todas tienen las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, el mismo goce de los derechos dados por la ley. La Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere ya a la no discriminación. Ningún individuo o grupo deberá de ser sometido por ningún motivo a la violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna. La Declaración Universal de Bioética no solo se queda en la discriminación, sino que va a dar un paso adelante y le adicionó a este concepto el de estigmatización. Estigmatización quiere decir un señalamiento. Aunque el derecho le reconociera los mismos derechos y obligaciones, el mismo señalamiento como distinto ya es una marca que les deja a las personas, y esto dice la Declaración Universal de Bioética que no debe de permitirse. ¿Y qué pasa con las personas infértiles? No son iguales a los que sí son fértiles. Entonces ahí no vamos a decir que hay una discriminación, ahí digamos que la misma naturaleza es la que creó esta desigualdad, que colocó a estas personas en esta situación de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que les corresponde al derecho? Permitir a esas personas el acceso a las nuevas tecnologías para resolver esa situación de desigualdad. Aquí hay lo que se llama una
discriminación indirecta, ¿sí? La desigualdad no la creó el derecho, la creó la naturaleza. El derecho lo que le corresponde es permitir a esas personas desiguales tener la oportunidad para ser iguales que los demás, es decir, en este caso concreto, a tener derecho a ejercer sus derechos reproductivos, ¿sí? ¿Cómo? Accediendo a las nuevas tecnologías, y así van a resolver su problema de desigualdad. Me va a faltar tiempo, ¿qué vamos a hacer? 5 minutos. Sí, bueno, el derecho a la igualdad, impedir el acceso a los procedimientos de infertilidad es que el Estado no permitirle a las personas que salieran de esa situación, ¿no? Y tiene un efecto específico en el cuerpo de las mujeres. Vamos a seguir. Otro de los derechos es el derecho a la vida, y en las técnicas de reproducción asistida se centra mucho en el derecho a la vida. 15 minutos. Sí. Derecho a la vida del cigoto. Hemos dicho que el derecho fundamental, el derecho humano fundamental es el derecho a la vida. Entonces hay quienes opinan, otro tipo, hay algunas tendencias, y estos son los bloques, que consideran una corriente de opinión que hay que proteger la vida desde sus inicios, ¿sí? Y hablan de la vida. Sí. Que asustado se refiere a la vida del cigoto, se dice desde, o sea, esta es la primera división de un óvulo que está fecundado, que saben, se divide en dos y empieza la división del óvulo, creando la módula. Bueno, este es el primer momento en esa foto que estamos viendo, la primera división del cigoto. Y bueno, hay quien opina que este cigoto no se llama embrión todavía porque no tiene tejido embrionario. Entonces, por eso le llamamos cigoto. Hay que proteger esta vida desde este momento. El derecho a la vida es la facultad que posee cada persona a disfrutar el goce y mantenimiento de sus funciones vitales. La base fundamental es el ejercicio, es la base esencial para el ejercicio de otros derechos. Pues no podemos hablar de derechos humanos si no hay una persona viva a quien pueda ejercer esos derechos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por la ley y nadie podrá ser privado de ella en forma arbitrariamente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, ¿sí? Ven ustedes una diferencia entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y esta convención, que aquí se le agregó y en general a partir del momento de la concepción. A partir desde el momento en que esta convención fue firmada, ratificada y puesta vigente ya por los países que la firmaron. Recuerden ustedes que una convención significa que los estados lo firmaron y que se comprometieron a su cumplimiento, y por eso forma parte del derecho internacional que se aplica en el interior de los estados. La palabra persona y en general y concepción y en general han sido utilizados, y cada quien de acuerdo con sus propias de acuerdo con sus propias creencias o tendencias ideológicas. Yo lo he visto citado en decisiones judiciales, en exposiciones de motivos de leyes, de la doctrina. Cada persona, agrupación, tribunal y legislador
les ha dado el sentido que más conviene a sus intereses y con ello se ha creado una gran confusión. Una gran confusión de qué es persona, por qué se dijo que y en general al momento de la concepción y por qué se habla de la concepción. ¿Sí? Entonces, sí se crea y cada quien utiliza estos palabras de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, y en especial quiero centrar mi atención en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre del 2012. Hago la aclaración de que esta convención puede ser interpretada, debe de ser interpretada. Todos la interpretamos, pero debe de haber una interpretación oficial. Y la única institución que está facultada para interpretar la convención es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación que la Corte Interamericana le ha dado a este artículo 4 en especial. En sus argumentos, los integrantes de la Corte eligieron apegarse a las explicaciones científicas, entre las cuales destacan dos lecturas diferentes al término concepción. Una corriente entiende por concepción el momento de encuentro o fecundación del óvulo por el espermatozoide. Aquí vemos esta fotografía, realmente es hermosa porque es cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, hace su hoyito, penetra y bueno, para ciertas corrientes aquí ya existe una persona humana. Bueno, es a partir de este instante que se crea una nueva célula, el cigoto, considerado por esa misma corriente. Estos todos son argumentos de la Corte, me estoy refiriendo a argumentos de la Corte. Se dice que ya es un organismo humano porque ya alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión. Se dice, este cigoto ya tiene un DNA distinto al del óvulo y al del espermatozoide, luego entonces hay un nuevo individuo y desde ese momento empieza una nueva vida y desde este momento hay una nueva persona que debe de ser protegida por el derecho. Otra corriente, en cambio, entiende que por concepción es el momento no de la fecundación, sino cuando se implanta el óvulo fecundado en el útero de la mujer. ¿Y por qué consideran que hasta ese momento de concepción? Porque es cuando el cigoto entra ya al sistema circulatorio y reproductivo de la mujer, cuando recibe hormonas, cuando realmente tiene la posibilidad de llegar a evolucionar hasta convertirse en un niño o una niña. Una charola con muchos cigotos, en ese momento no tienen la posibilidad, si no es con la ayuda de las técnicas de reproducción asistida, de convertirse en persona humana. Sino esta corriente de opinión considera que la posibilidad de convertirse en un niño o niña es a partir de que este cigoto ya fue implantado en el útero de la mujer y en ese momento va a poder desarrollarse. Este comienzo de la vida se han valorado de muy distintas maneras, biológicas, médicas, éticas, morales, filosóficas, religiosas. No existe una definición consensuada sobre el momento del inicio de la vida. Existen juicios que confieren ciertos atributos metafísicos a los cigotos. Son palabras de la Corte. Es decir, bueno, desde el momento en que, como vimos, ya penetró el espermatozoide en el óvulo, dicen, ya tiene alma, entonces ya hay que protegerlo porque ya es una persona, y hay que darle esa protección. Sin embargo, la Corte señala que estas posiciones no justifican la prevalencia de cierto tipo de literatura al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida, por lo menos el que está consagrado en la Convención Americana para la Protección de Derechos Humanos. Esta interpretación implicaría
el de que desde este momento ya deben de considerarse persona, la Corte señala que esto implicaría imponer un tipo de creencias específicas propias de un grupo a otras personas que no las comparten. La expresión ser humano se utiliza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y hace una lectura a la Corte de varios instrumentos internacionales para ver si en el contexto de todas estas declaraciones se puede impedir que se está protegiendo del niño que no ha nacido. Considera que de la lectura de varios instrumentos no se impide que se esté protegiendo de la vida del no nacido. Pero otro de los argumentos en esta sentencia tan importante en contra del Estado de Costa Rica, se decía que la pérdida que se pierden muchos estos cigotos y entre la técnica de reproducción significa mucha pérdida de cigotos y que no se justifica que alguien quiera tener un hijo y que para lograrlo tenga que sacrificarse tantas vidas de cigotos. Hizo varias pruebas y recibió varias opiniones de peritos. Seguer, Paul Rothschild dijo que sí es cierto que se pierden muchos cigotos durante el procedimiento de fertilización in vitro, pero también en los embarazos naturales. Lo que pasa es que no sabemos cuánto una mujer que está embarazada, no sabemos, está embarazada, embarazada porque en algún momento su óvulo fue fecundado. ¿Cómo lo vamos a saber y cómo lo vamos a proteger? Si no sabemos, hay una cantidad que no se sabe hasta ahorita de abortos espontáneos, que de repente pues, es un cigoto que vivió unas horas, unos días, unas semanas, de repente se pierde y no sabemos realmente, no hay un conteo de todos estos cigotos que se pierden. Sí, es cierto, en los dos, tanto en la fertilización in vitro como en la natural, se pierden muchos embriones. Esto corresponde a la misma naturaleza de las personas. Lo que es importante es diferenciar y proteger el derecho a la vida de estos cigotos, a garantizar el derecho a la vida de estructuras celulares que se rigen por una matemática y una biología que trasciende cualquier regulación social o política. Esto lo dijo el perito, y se me hace muy importante esta declaración. No es lo mismo proteger el derecho a la vida que el derecho a la vida de estructuras celulares que no sabemos si van a poder llegar o no a ser un ser humano. Lo que corresponde al Estado no es proteger que todos los óvulos que hayan sido fecundados lleguen a la vida. Esto sería imposible. Lo que le corresponde a las instituciones es crear instituciones responsables de la técnica de reproducción asistida, proveer las mejores condiciones de que cuente el conocimiento científico para que los gametos y embriones cumplan con su potencialidad de ser persona. ¿Qué es lo que le corresponde al Estado? Crear realmente una buena legislación sobre fertilización asistida, que permita la libre expresión de las personas, que no obstaculice la libertad de las personas para tener su propia decisión y que permitir que las técnicas de reproducción asistida sí estén bajo un control, que estén bajo una regulación, que asegure que las técnicas sean lo mejor posible. Y creo que esto debe de ser respetando los derechos de los mismos involucrados, de los terceros, que haya una cualidad y una calidad en las personas que se dedican a la fertilización in vitro, que se haya un registro de quienes lo hagan y que haya un control sobre ellos. Esto es una cosa muy distinta, una buena a no regular la fertilización in vitro o las técnicas de reproducción asistida o prohibirlas. Creo que el deber del Estado es crear una buena legislación que proteja a todos los involucrados en los procesos. Pues, muchas gracias.
en tiempo para hacer alguna pregunta. Si hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta. Quisiera preguntarle a la doctora Ingrid Brena sobre cómo debemos considerar lo que ella menciona como el derecho a la salud y lo que pasa en nuestro país, que en la Constitución, en su artículo 4, contempla la protección a la salud de los mexicanos. O sea, como que me gustaría oír, doctora, cómo podemos nosotros en cierto momento llevarlo a la mesa didáctica, principalmente la didáctica, y explicar esto, porque cuando alguien habla del derecho a la salud, entonces hay controversia en cuanto a su conceptualización, en que dice, bueno, si una persona pierde la salud, pues estaría, vamos a decir, en su derecho de hasta reclamar al Estado, ¿verdad? Que no se le está cumpliendo su derecho a la salud. Y repito, el artículo 4 dice la protección a la salud. Sí, bueno, ese es otro tema, pero otro tema. Ha habido discusiones, una discusión sobre conceptos. Realmente a nivel internacional se habla de un derecho a la salud. En México, cuando se redactó el artículo 4, se habló que o sea, la salud no me puedo comprometer a darle salud a las personas, porque esto deviene mucho de su composición genética, ¿no? Hay gente personas que nacieron mal desde que nacieron, entonces que el Estado ya no me protegió la salud. Entonces por eso en México se ha hablado de la protección a la salud, se debe de proteger la salud. No hay un derecho a la salud porque depende, como le digo, de otros factores. Sin embargo, también hay muchos sectores que no consideran que se deba de hablar de protección a la salud, sino de acceso a los servicios médicos. O sea, el derecho que yo tengo es, ¿cómo me va a proteger el Estado? Pues siempre y cuando tenga yo acceso a los servicios médicos y a los medicamentos, que realmente el derecho es el derecho primero a una salubridad general, o sea, que el Estado impida que la transmisión de enfermedades y que se creen situaciones higiénicas. Pero el derecho individual es mi derecho al acceso a las medicinas y mi derecho al acceso a los servicios médicos. Entonces, no sé si le contesto su pregunta, pero la cuestión es que un concepto, otro concepto, se van evolucionando en los conceptos, y creo que el hecho de que haya distintas percepciones no significa que las obligaciones del Estado cambien de ninguna manera. O sea, siguen siendo las mismas, le llamemos derecho a la salud, le llamemos protección al derecho a la salud, le hablemos del acceso a los servicios médicos, a los medicamentos. Creo que en todo caso las obligaciones del Estado son las mismas. Sí, está muy bien, doctora. Gracias. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Te damos un reconocimiento aquí de parte del doctor Luis de Chávez por su participación. Y en nuestras noticias les informamos que nuestra próxima séptima videoconferencia se llevará a cabo el próximo 13 de junio con el tema Bioética, Salud y Envejecimiento, que impartirá el doctor Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, director general del Instituto de Geriatría. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen para esta sesión que viene. Doctor, muchas gracias. Gracias.